postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Con Dios tenemos visitaciones y hay imparticiones. Una visitación de Dios es su presencia, su Shekinah, su gloria sobrenatural en un lugar, en una persona. Y una impartición es cuando Dios usa a un hombre de Dios para impartir dones, mantos, unción de Dios sobre alguien. Vamos a ahondar más a lo largo de la prédica. Hoy Dios, por eso dijo que te prepararas, iglesia. Él está haciendo, no es una visitación, aquí es su habitación. Le plació habitar aquí. Y justo es lo que orábamos. No queremos solo una visita, queremos que vivas aquí. No queremos solo una experiencia, queremos estar en tu presencia. Es impresionante cuando llegué con la pastora y me subí al altar, sentía su presencia tan fuerte que la verdad yo creí que ya no íbamos a predicar. Y dije, Señor, es que estás aquí, estás aquí. Su presencia está aquí. Pero quiero que entiendas algo. Es diferente que esté su presencia a su presencia manifiesta. Solo te voy a poner este ejemplo para ilustrar. Solo para ilustrar. Yo soy una persona humana. Si yo llego aquí, está mi persona y está mi presencia. ¿Cómo sabes que mi presencia está aquí? ¿Cómo sabes, Jenny? Fuerte. Dice, por su olor. ¿Cómo más, Suri? ¿Cómo sabes que mi presencia está aquí? Cuando mi presencia como persona está aquí, hay un aroma, hay un fluir, hay unos pasos, hay un caminar. Porque está mi presencia. Pero si de repente
hago esto, es mi presencia manifiesta. Es la manifestación de mi presencia. Amén. Eso multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás lo que te quiero explicar. La presencia de Dios está aquí, vive aquí por su misericordia. Pero hemos visto su presencia manifiesta, la gloria de Dios manifestándose. Ha habido varias veces que estamos adorando, orando, y que siento que me voy. Siento que me voy. Ha habido veces que estamos predicando y cae polvo de oro, cae aceite, caen piedras preciosas. Hace 15, 20 días cayeron 16. La semana pasada, mientras estábamos adorando, quien vino, todo esto estaba mojadísimo. Había charcos y charcos y charcos y charcos, y secaban y era como si estuviera saliendo agua del altar, pero con aceite. Nos ha pasado que las paredes empiezan a escurrir como de agua, de aceite. Hay salvación cada semana, liberación, sanidad, milagros, prodigios. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios manifestándose. Es la presencia de Dios manifestándose con sus hijos. Te voy a decir algo. Hay gente muy cremosa que porque ya tomó 3, 4 discipulados creen que ya se la saben de aquí que se la saben de aquí para allá. Te voy a decir algo. Yo tengo doctorado en teología, y ni siquiera en México, en Estados Unidos. Y Dios nos dio la única universidad federal que tiene la licenciatura en teología avalada por la SEP. Somos los únicos en México. Y estamos preparando a la siguiente generación de ministros y teólogos. Y luego me dicen, usted como doctor en teología, explíqueme por qué cae polvo de oro, por qué caen piedras preciosas, por qué cae aceite. Y les digo, ven aquí, te voy a dar una exégesis usando los principios de hermenéutica. Ven acá. Acérquense. Te voy a decir por qué. Porque Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Tráiganme la cubeta, Karencita. Entonces, ¿cuál es tu trabajo y cuál es el mío? No estorbarle. No estorbarle. Porque Dios es infinito, es ilimitado y es eterno. Pero tu mente y mi mente son limitadas, son finitas y temporales. Por definición, el eterno no cabe en una mente temporal. El infinito no cabe en una mente finita. El ilimitado no cabe en una mente limitada. No cabe.
Ayúdame a predicar. Dile al de al lado, no cabe. No cabe. Dile. Y si no te dice nada, ¿qué cara traerás que ni se atreven a hablarte? Dile, no cabe. No cabe. Ahora el de al lado contéstala como luego contestan algunos. Pero es que yo tengo 20 discipulados. He tomado 40 cursos. Así contestan. Luego hasta llegan aquí y dicen, ¿no sabe quién soy yo? No tengo idea. Es que yo he estado con el apóstol tal, con el pastor tal, con el... Y le digo, mira, no te conozco y no sé de ti, pero el Señor me muestra que tienes problemas de alcoholismo. Quieren venir a charolear como si fuera esto el gobierno. Si aquí sí hay un gobierno, el de Dios, y quien testifica es el Espíritu Santo. Querer entender a Dios con tu mente y con la mía es como querer meter el océano en una cubeta. No cabe. Mucha gente dice, sí quiero, pero a mi manera. ¿Y quién te dijo que tú mandas, brother? ¿Quién te dijo que Dios negocia? Las instrucciones de Dios no se negocian, se obedecen. Y la obediencia a Dios te va a llevar a donde tus ojos físicos no alcanzan a ver. Amén. Les decía el viernes, desde que conocimos y nos entregamos a Dios, no paramos de sorprendernos. ¿Por qué? Porque Él manda. Él manda. No esperes que en tu caminar cristiano camines un camino ordinario, natural, cómodo, tranquilo. No. Vas a caminar con Cristo. Cristo es el camino. Y es sobrenatural. Es extraordinario. Es angosto. Y a veces de su vida. Siempre nos ha asombrado. Pero les decíamos el viernes, lo que pasó el último mes, si me dices qué pasó, no tengo idea. Solo fue como si nos agarrara el Señor y dijera, tengo esto en mis planes y en mi agenda, y nos aventó como en una cascada y fue como si nos sumergiera en un río poderoso. Estábamos orando en intimidad con Dios y el Señor no nos deja hacer agenda. No tenemos agenda, porque Él dice, muévanse a la derecha, y nos movemos a la derecha. Muévanse a la izquierda, nos movemos a la izquierda. Y estábamos orando, y hace como mes y medio recibo un mensaje de Corea. Era el pastor Hyuk. Dice, voy a estar en México, los quiero ver. Nos vemos en Monterrey. Teníamos un evento que empezaba de la fundación. La pastora no pudo ir, pero me dijo, ve tú. Y llegué a Monterrey, según nada más iba 2 días. Y llegando allá me dice, esto no proyecten, Bari, no transmitan. Hoy no transmitan. Quien vino recibió.
Esto es algo especial que tiene el Señor para la iglesia. Quien está aquí recibió. Hoy hay una impartición especial. Llegué allá y le dije: pastor, ¿en qué te podemos servir? Dijo: no, me dijo el Señor que tiene mucho tiempo que no descansan, porque son siervos fieles. Te traje para servirte. Te quiero llevar a un spa. Y le dije: ¿cómo un spa? Dice: te quiero invitar a comer rico. Total que estaba con su esposa y ahí vamos los tres al spa, obviamente en cabinas separadas. Y digo: Señor, ¿yo qué hago aquí? Y en eso me empieza a hablar y me empieza a decir unas cosas, y el Señor me dijo: a eso te traje a ti, vas a servir. Y total que de ahí regresamos aquí a predicar. De ahí nos fuimos a Estados Unidos a una comisión. Y estando allá dije: ¿y qué hago aquí? Señor, si yo era un perro muerto, ¿qué hago aquí? Y así todo bien nice, peláis. Digo: Señor, ¿qué hago aquí? Y de ahí dice: voy para Corea, porque voy a preparar cruzadas que el Señor me ha hablado. Dice: voy para Uganda. Y el Señor me habló y me dijo: no, no va para Uganda, va para Pachuca. Pero yo no le dije nada. He entendido en lo profético que revelación no es autorización para decir las cosas. Muchas veces el Señor nos revela, pero tenemos que guardar silencio. Y en eso al día siguiente dice: no me dejaron entrar a Uganda. Hay un no sé qué y no se puede entrar. Y dice: voy a Pachuca. Y dijo: pero dice el Señor que no menosprecie Pachuca, que los ama. Entonces voy a traer a mi equipo de Corea. Y no, espérate, pastor, no, así dice: no, ya viene el equipo de Corea y el brother Chai. Y dije: no vamos a caber. Rentamos un espacio o algo. Hablé con la pastora, oramos. Pero lo que sentí de parte de Dios fue: no, en este lugar hemos cautivado el corazón de Dios. Y aunque a los hombres parezca pequeño, para Dios es grande. Por eso fue aquí. Nada más que dijimos: pues que no haya sillas. Para que quepan más. Y me ha tocado ir a congresos y así, que ponen así unas filas y ponen una VIP. ¿Qué es eso de VIP? Yo dije: Señor, no va a haber sillas. Los very important people, los VIPs, van a ser los hambrientos y sedientos que quieran arrebatar de lo que Dios quiere hacer. Quien se canse y se va, pues no tenía el hambre suficiente para recibir lo que Dios tenía. Hacía un chorro de calor. Estaban bien cansados. Llevábamos como 4 horas parados. Pero quien tiene hambre y sed, no le importa.
Pero eso fue el domingo. Llegamos el viernes, no, el jueves en la madrugada. El viernes estuvimos aquí, el domingo nos vimos el lunes, y el martes su equipo salía para Corea, él para Monterrey, luego para Corea, y nosotros íbamos para Guatemala. Porque el Señor nos había dicho hace muchos años que en un tiempo íbamos a ir a una impartición para absorber del manto que Él le había dado a un siervo llamado Benny Hinn. A nosotros el hombre no nos importa, no es el hombre, es lo que Dios entrega, los mantos de Dios. Vino la profeta no iba a venir, oró por nosotros en casa y dijo: van como esponjas, van a absorber del manto. La misma palabra que el Señor nos había dado. Absorban, 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 porque les van a impartir. Y fuimos para Guatemala. No te puedo decir muchas cosas, pero lo que te puedo decir es que Dios nos sorprendió, porque la iglesia de Hillsong lleva mucho tiempo siendo zarandeada por escándalos, pero aquí se llevaba mucho tiempo orando por ellos, porque aquí oramos e intercedemos por el cuerpo de Cristo. Y la oración del grupo de intercesión de la pastora con el grupo era: Señor, tráeles arrepentimiento, que no caiga tu iglesia. Y casualmente, llegando allá, estaba uno de los pastores principales de Hillsong, y el mensaje que dio fue tan hermoso, porque dijo: íbamos para un rumbo, pero el Señor me metió al desierto y he sido probado y zarandeado, porque había cosas que teníamos que cambiar. Y nosotros, wow. Te voy a decir algo, veme a los ojos. La iglesia se ha hecho muy juzgona, muy criticona. Te voy a decir algo de parte de Dios. ¿Quién eres tú para juzgar? Dios es el único juez. Si tú quieres juzgar, le estás diciendo a Dios: quítate, porque yo soy el juez y juicio viene sobre de ti. No sé por qué con tanta ligereza la gente critica en redes sociales y opina y juzga, si eso solo atrae juicio y condenación. Así que, iglesia del Señor, te voy a decir algo: jamás critiques a nadie. Que nunca se levante tu dedo contra un siervo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es un siervo de Dios. Y porque Él ya tiene un juez, y no eres tú, y no soy yo. Y estando ahí hubo otra impartición, y Dios usó al pastor Cash Luna, que también mucha gente habla y dice: no saben, no entienden. Solo sentimos como cuando nos impartió el Señor un fuego, como una electricidad nos llenó a suelo. Y al día siguiente vino el pastor Benny Hinn. No te puedo decir muchas cosas, pero lo que escuché de parte de Dios fue hermoso. Él tiene más de 70 años. Dios lo ha usado impresionantemente y lo sigue usando impresionantemente. Solo te puedo decir una de las cosas que compartió. Dijo: Señor, ayúdame a terminar el camino como lo empecé. Ayúdame a ser fiel. No vaya a ser, Señor, que siendo yo heraldo
vaya a quedar fuera. Y dijo: he visto tantos que empiezan bien y hoy se tuercen. Y dice: ya me la paso leyendo la Biblia y orando todo el día. Leyendo la Biblia y orando todo el día. Él tiene un libro muy famoso que se llama Buenos días, Espíritu Santo. Hermoso libro. Y le preguntaron: ¿qué le agregarías a ese libro? Y él dijo: cuando yo escribí ese libro, yo era un joven y hablé de su poder, de la experiencia, de su manifestación. Pero dice: hoy, muchos años después, yo le agregaría muchos capítulos que hablaran de su corazón. Y el Señor nos impartió y absorbimos, como nos había dicho hace muchos años. Ustedes no sabían que andábamos allá porque no decimos. Generalmente nunca publicamos en Facebook. Hay gente que va a Chinconcuac y ahí está poniendo aquí hashtag Chinconcuac. La verdad es que nosotros nunca ponemos a dónde vamos. Ya aprendimos a no poner en dónde estamos, porque no necesitamos demostrarle nada a nadie ni con quién estamos, porque el Señor lo sabe y es suficiente. Por eso lo que siempre publicamos en el Facebook son versículos bíblicos y palabra de Dios, porque Él es el único importante. Y de ahí creímos que ya había terminado, pero les decíamos el viernes que hace como 15 años escuchamos de un avivamiento en Guatemala, en un poblado que se llama Almolonga. Hace 50 años había un pueblo en Guatemala, todavía hay, que se llama Almolonga. Y había pura gente alcohólica y pura gente idólatra. Y muchas cosas malas. Pero un día Dios levanta a un borracho. Ese es un pueblo autóctono. Hay mucha gente oriunda de la zona. Y Dios levantó a alguien de la zona, un borracho llamado Mariano Riscaché, para clamar por esa tierra. Y Dios mandó un avivamiento a esa tierra. ¿Qué es un avivamiento? La presencia de Dios manifiesta, el Espíritu Santo habitando, viviendo, manifestándose en un lugar. Y cuando Dios está, Él es vida y trae avivamiento, todo lo aviva. La tierra que no era fértil ahora es fértil. Lo que estaba muerto revive, lo que estaba enfermo sana, lo que estaba atado es liberado. ¿Qué pasa en un avivamiento? Lo de Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Y te voy a decir qué pasó en esa tierra. Eso lo escuché yo hace 15 años. Todo el pueblo se empezó a convertir a Cristo. Se vaciaron las iglesias católicas y se empezaron a llenar las congregaciones. Pero las congregaciones eran pequeñas y de lámina. Dejó de tomar la gente, Dios empezó a liberar. Tuvieron que cerrar las cárceles. Hace muchos años cerró la última cárcel. Hoy es un salón del honor, le llaman.
el 90% del pueblo se convirtió al Señor. Y Dios empezó a hacer fértil la tierra, a bendecir la tierra. No podemos traer más porque aduana no lo deja. Pero es impresionante lo que Dios empezó a hacer allá. Cuando yo lo escuché hace 15 años, dije: Señor, algún día yo quiero estar ahí y ver y palpar y conocer lo que tú estás haciendo. Y que vamos. Pero de donde estábamos, de Guatemala City, estaba como a 4 horas y media. Y que vamos. Íbamos a ir el miércoles. Y en eso Dios le habla a la pastora el lunes y dice: no, tenemos que ir mañana martes. Bueno, vamos el martes. Y nosotros íbamos solo a testificar, a ver lo de las verduras, todo. Y vimos y todo fértil y las zanahorias así, agua saliendo del piso, pepinos así. Hay pepinos que entre 2 lo tienen que cargar literal. Y como no era día de mercado, fuimos allá donde cortan, a donde cosechan. Y ahí estábamos. Le dije: oiga, véndame una zanahoria. No, se las regalamos. Ayúdame con la foto de las 3 zanahorias, hija. Es impresionante lo que Dios está haciendo. Miren, nos regalaron esas 3 zanahorias. Sí, no es elote, es zanahoria. Y está borrosa porque iba pasando un hermanito y le dije: tómeme una foto. Es que no sé. No le hace, tome. Y sí, pues no sabía. Ayúdame la otra foto. La de la pastorita. Miren. Wow. La están enjuagando en el agua que sale del piso, en los ojos de agua, y lo van. Impresionante. Solo Dios puede hacer esto. Y ustedes pueden ir, tiene 50 años que sigue pasando. O sea, esto no fue de una vez, tiene 50 años que está pasando. Desde que se oró a Dios. Y de ahí dije: quiero ir a la iglesia donde fue el avivamiento, donde empezó todo. Se llama el Calvario. Y ya llegamos y allá afuera estaba un hermano. El hermano Miguel. Y le dije: cuénteme del avivamiento. Y me dijo: mire, quien conoce bien es el pastor Mariano. Yo era un niño, yo tenía 10 años cuando empezó. Hoy tengo 60. Dice: solo me acuerdo que no estaba este templo. Había uno de lámina, muy sencillo. Dice: solo me acuerdo, yo era un niño cuando empezó. Empezaba a escurrir agua de las paredes. Y dice: y hoy toca servicio. Y le digo: ¿diario hay servicio? Dice: no, solo los domingos y los martes. Dios es bueno. Y pues fuimos allá al servicio. Y en eso llega un hombre, un ya anciano, nos saluda y dice: hola, soy el pastor Mariano. Yo le quería preguntar tantas cosas del avivamiento, pero ya había empezado el servicio. Y estábamos ahí, dije: Señor, yo quiero absorber más para Pachuca. Porque la presencia de Dios estaba.
Y en eso estamos alabando, adorando. Y me habla el Señor y me dice: hijo, prepárate, vas a predicar. Y le dije: Señor, pero yo no conozco al pastor, no me invitaron, venimos de visita, de turistas. Y seguí alabando y me habla el Señor una segunda vez y dice: hijo, prepárate, vas a predicar. Estos son los pasajes de los que tienes que hablar. Dije: Señor, ¿sí? Y me habla una tercera vez y me dice: prepárate, vas a predicar y vas a hablar de esto. Dije: Señor, luego de estos pasajes me van a agarrar a pedradas. Y en eso estaba alabando y me llaman y me dicen: le habla el apóstol. Le dije: dígame. Y me dice: quiero que prediques. Y yo me quedé. Y en eso empieza. Y pasa el apóstol y dice: va a predicar de México, viene una delegación de México y va a predicar el pastor Eduardo. Y yo, y la pastora, y el hermano Julio y la hermana Isabel, y Janita. Y dejamos que el Espíritu Santo tomara nuestra boca, y Él respaldó, y Él ministró, y Él se movió, y fuertísimo. Dios les empezó a impartir. Pero dije: Señor, ¿quién soy yo? Yo soy un niño. Si este varón, este apóstol, tiene 90 años, tiene más de 70 a tu servicio, es un hombre que tú has usado para el avivamiento. Yo soy un chamaco, ¿yo qué hago predicando aquí? Y yo tengo algo bien claro. Escúchame bien. Los que bebemos del pozo no podemos olvidarnos de aquellos siervos que Dios usó para construirlo. Entonces terminé de predicar y fuimos con el apóstol. Hombre, yo salí volando por allá. Ya me dicen la pastora y los hermanos que agarró un cuerno, nos echó aceite. Dije: Señor, venimos a arrebatar. Y ella de ahí dijo: vénganse, les invito a un cafecito y a cenar. Nos llevó. Y ahí mandó este mensaje a ver si se oye bien. El viernes no se escuchó muy bien. Hermanos de Pachuca, reciba un caluroso y afectuoso saludo. Aquí está nuestro pastor, quien hoy tuvimos la oportunidad de escucharlo y nos predicó. Pero también bendigo a cada uno de ustedes. Sigamos con la visión de la transformación de México. Recuerden que no estamos solos en esta batalla, sino Dios está con nosotros. Muchos argumentan, pero todos los argumentos no tienen validez, porque el Dios a quien predicamos es todopoderoso. Amén. Y adelante, cuiden a su pastor. Acabo de estar un tiempecito con él. Es un gran hombre de Dios. Si todos los ministros de México fueran como él, México ya estaría convertido. Pero oremos y tenemos que lograr y alcanzar esa bendición. Felicitaciones, bendiciones y adelante. Amén. Amén. Y va a venir a visitarnos. Hay que orar para que el Señor permita y pueda visitarnos. Estuvimos platicando con él un rato largo. Tanta sabiduría que Dios ha dado. Amén. Salimos de ahí así choqueados. Señor, ¿qué hiciste? Porque hace 15 años que yo escucho del avivamiento allá, yo le decía: Señor, algún día permítenos conocer. Pero el Señor sabe tener detalles con sus hijos y hasta predicar y ministrar ahí. Veníamos como
Imagínate una esponja cuando absorbe y está así como que súper llena. Así venimos. Cuando Dios derrama mucho aceite, como que se empieza a asimilar poco a poco. Es como si fuéramos goteros. El viernes dije, Señor, ¿vas a impartir? Me habló y me dijo, no, el domingo, pero que el pueblo se prepare. Pero de todos modos el viernes se empezó a mover. No iba a haber ministración y él se empezó a mover. Hay una aceleración. Así que venimos llenos como esponjas de lo que Dios nos entregó. Y creo que Dios quiere impartir al ministerio. Pero ahora sí, visitación e impartición de Dios. Ahorita vas a entender por qué testifiqué de lo que Dios hizo en estos días. Y te voy a explicar con versículos bíblicos lo que Dios quiere hacer hoy. Amén. Amén. Una visitación de Dios, su presencia manifiesta, su persona. Esto es complicado, pero mira, te lo quiero explicar así. El Espíritu Santo vive dentro de un verdadero hijo de Dios. Y aquí quiero ser claro, de un verdadero hijo de Dios. El decirse cristiano no te hace un verdadero hijo de Dios. Le dicen al Señor Jesús, te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y la Biblia dice, no contristes al Espíritu Santo, no resistas al Espíritu Santo. Nosotros somos templos, somos casas del Espíritu Santo. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estarías en un lugar donde te ignoran, donde te rechazan, donde te maltratan? ¿Sí o no? ¿Y por qué crees que el Espíritu Santo sí? El Espíritu Santo vive en verdaderos hijos de Dios, que por ser hijos de Dios no le resisten, no lo entristecen, sino que le invitan, lo honran. Y el Espíritu Santo dentro de un verdadero hijo de Dios, por eso dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está en ti, hay un aceite, hay una unción dentro de ti que Él da, que es ilimitada. Pero también hay una unción que es externa, que es cuando su poder viene. Hay una unción interna y hay una unción externa. Y te lo demuestro bíblicamente. El Señor Jesús ya les había dicho a sus discípulos, reciban Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya estaba en ellos. Pero hasta que viene sobre de ellos día de Pentecostés, Hechos 2, está la unción interna y la unción externa. El Señor Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, pero es hasta su bautismo en el Jordán que el Espíritu Santo viene sobre de él, que empieza su ministerio. Amén. La unción interna es ilimitada porque es el Espíritu Santo.
¿Qué tienes que buscar? Mucha gente dice, quiero la unción que usted tiene. Claro, la puedes tener. Solo ten la relación con el Espíritu Santo que tenemos. Tienes que tener comunión con el Espíritu Santo. Que el amor del Padre, que la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo sea entre vosotros. Amén. Y hay una unción externa, que es cuando el poder de Dios viene sobre un hijo de Dios, sobre un hombre de Dios, sobre una mujer de Dios. Amén. La unción de Dios, repite conmigo, la unción de Dios no se puede comprar. No se puede comprar, pero se puede provocar. Como aquel mago que quiso comprar. No se puede comprar, pero se puede provocar. Se puede provocar. No dejes que el enemigo te duerma, porque hoy es un día de impartición. Y te voy a decir algo. La pastora y yo, venos, solo somos esponjas. Dios va a impartir a cada quien como quiere. Así que tienes que buscar el corazón de Dios. Amén. La unción puede venir por visitación o puede venir por impartición. Visitación es la presencia manifiesta de Dios sobrenatural en un lugar, sobre la vida de un hombre, de una mujer de Dios. ¡Pah! Impartición es que Dios usa un nombre de Dios para impartir lo que es de Dios. Amén. Elías empieza su ministerio y su llamado por visitación, pero Eliseo por impartición. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Dónde estaba Elías? En la presencia de Dios. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Visitación. Dile al de al lado, visitación. Pero Primera de Reyes 19:19 dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Eliseo recibió por impartición de un hombre de Dios, de Elías. Amén. Y lo mismo podemos ver con Samuel y David. Samuel recibe por visitación, pero David por impartición de Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Dile al de al lado, visitación. Pero después en Primera de Samuel 16:13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Repite conmigo: Samuel fue ungido por visitación de Dios, pero David por impartición de un hombre de Dios. ¿No me crees? Vamos a ver a Moisés.
Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Moisés fue ungido por visitación de Dios. Amén. Amén. Pero Josué fue ungido por impartición de Moisés, hombre de Dios. Números 27, 22, 23. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Repite conmigo. Moisés fue ungido por visitación, pero Josué fue ungido por impartición de un hombre de Dios. Lo mismo pasa con Jesús y sus discípulos. Lucas 1, 34, 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús encarnado, cuando se hace hombre, viene una visitación que lo engendra sobre la Virgen, sobre María. Amén. Pero en Lucas 9, del 1 al 2, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los discípulos reciben por impartición. ¿Sabes por qué puede venir la unción por visitación, por habitación, me gusta llamarle más, y por impartición? Porque Dios quiere, porque Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Amén. Dile al de al lado: visitación, habitación de Dios o impartición de Dios. Amén. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y el Señor Jesús dijo: los que crean en mi nombre, mayores cosas que las que yo hice harán. Si el Señor da autoridad, poder a la iglesia por su Santo Espíritu, ¿por qué hoy la gran mayoría de la iglesia en Cristo se mueve sin poder y sin autoridad? Nosotros como siervos de Dios hemos tenido muchas visitaciones de Dios y le hemos dicho: queremos que habites, y tenemos una habitación de Dios aquí. Pero el último mes fue un mes que el Señor marcó que nos iba a dar imparticiones. ¿Por qué? No lo teníamos en la agenda, pero en 4 semanas el Señor usó imparticiones de muchos siervos, de lo que Él les ha dado, de la profeta Rosa, del pastor Geok Park, del pastor Cash Luna, del pastor Benny Hinn,
y del pastor Mariano Rizcaché en 4 semanas. Y nosotros no somos de andar buscando, nosotros somos de estar en intimidad, buscando la habitación del Espíritu Santo. Pero Dios marca un tiempo. Y te voy a decir para qué, y pon mucha atención. ¿Quién quiere unción de Dios? 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 Dios no te va a dar lo que no anheles. Así que salte de la falsa humildad religiosa de que, ay, yo no pido como Él quiera. No, la palabra es clara en Mateo. El que pide, recibe. El que busca, halla. Al que toca, se le abre. Ay, es que yo no, yo. Eso es falsa humildad religiosa, brother. ¿Quieres recibir? Tienes que pedir. ¿Quieres que se te abra? Tienes que tocar. Vuelvo a preguntar, ¿quién quiere unción de Dios? ¿Quién quiere unción de Dios? ¿Quién quiere unción de Dios? La pregunta es, ¿para qué? La unción de Dios venía sobre Sansón, el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, ¿para qué? Para derrotar a los filisteos. ¿Para qué? ¿Sabes cuánta unción te va a dar Dios? Dependiendo de cuán alineado o alineada estés al propósito de Dios. ¿Sabes a quién le va a dar Dios don de sanidades? Pues al que se atreve a orar por enfermos. La gente quiere unción, pero Dios no te va a dar unción si estás sentado viendo la televisión. ¿Me lo presta tantito, hermana Jenny? Gracias. Imagínate que la unción, el poder de Dios, te habilita, te capacita, te empodera para ejecutar la obra. Entonces imagínate que te da una bazuca en el espíritu. ¿Para qué te va a dar una bazuca? ¿Para que estés ahí sentado? Ay, quiero otra bazuca, Señor. ¿Para qué? Dios le va a dar bazuca a quien está metido en la batalla, haciendo que el reino de Dios se expanda. ¡Pu! 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 ¿Qué tanto sirves a Dios? ¿Qué tanto estás alineado en el propósito de Dios? Dios no desperdicia. Dios no desperdicia. Y si sirves a Dios, jamás te quejes. Porque apenas tienes la resortera y, ay, esto está muy difícil. Pues ¿cómo te van a dar la bazuca si con la resortera te andas quejando? ¡Qué gozo! Ahora te voy a decir algo. Por eso es tan importante la obediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. ¿Por qué? Si no estás sujeto a tu pastor, si no estás sujeto, es como si te dieran unción y ahí estás como loco tirando para todos lados. ¡Puh! 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 Ven, Luigi. Ven, Jenny.
En el reino trabajamos como cuerpo, porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces imagínate que vamos en una sola dirección y vamos, ¡pu! Y ellos van cuidando la espalda, ¡pu! 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 Y de repente, como están viviendo en principios de reino, Dios les da una pistola espiritual. Pero ¿para dónde es? ¿Para avanzar hacia dónde? Ahora imagínate que no rinden cuentas a nadie y empieza a dispararle a todos. Es que yo me subo a los camiones. Yo me subo a los camiones a predicar. ¿Y quién te mandó, hijo? No, pues Dios dice que vayamos, sí, pero tienes que estar alineado con el cuerpo. Porque trabajamos como cuerpo. Aquí en Pachuca hay un montón de llaneros solitarios que se creen evangelistas de, yo ando solo, yo ando aquí, yo predico aquí y voy a las cárceles y voy a los camiones y voy a los hospitales. ¿Y con permiso de quién, hijo? Y es gente que anda bien mal. ¿Por qué? Porque están yendo a abrir batalla, rompiendo principios de reino, y todo lo que fueron a atacar se les viene encima. Y por eso andan, mira, cansados del camino. Así que tienes que entender algo. La unción de Dios, los dones de Dios son para ponerlos al servicio de Dios. Amén. Pero repite conmigo, pero no es como yo quiero, no es como yo digo. Tengo que estar bajo autoridad. Es que yo estoy bajo la autoridad de Dios, pero no respeto a mi pastor. ¿Cómo vas a amar y honrar al Dios que no ves si no amas y honras al siervo que sí ves? Es que yo con Dios, pero la iglesia nada. Si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, ¿qué nomás quieres la cabeza y mutilas el cuerpo? Hay mucha gente que Dios quiere usar y han atrasado el proceso por rebeldes, por desobedientes, porque no quieren rendir cuentas a nadie. Todos tenemos que rendir cuentas. Ahora que vino la profeta Rosa, tuvimos un tiempo hermoso porque nos encerramos en la oficina a rendir cuentas. Porque tenemos que avanzar, mira. Ahora, si Dios te unge, te voy a decir algo, y te lo digo con toda humildad. Ahora que el Señor nos permitió predicar ahí en el Calvario, el Espíritu Santo estaba fuertísimo. Una unción impresionante que dije, ¿qué está pasando aquí? Pero alguien con mal corazón dice, yo soy más que este, porque mira ya la unción que me dio el Señor. Pero un corazón de reino, fuimos con el apóstol a decir, impártanos, porque sé que aunque Dios nos dio de su unción, honramos la unción que Dios le dio a usted, honramos sus cicatrices, honramos su fidelidad a Dios.
cualquiera que es hijo de Dios ya se siente, que no es hijo de Dios, ya se siente más. No, pues si yo soy más, ya no soy más. ¿Sabes quién tuvo ese sentimiento en su corazón? El enemigo. Por eso ven que cuando viene la profeta le cargamos las maletas. Y dice, pastor, pero ustedes tienen doctorados. Eso no importa. Honramos el manto, reconocemos las cicatrices y damos gracias a Dios por su fidelidad a Dios. ¿Cómo Dios te va a ungir si quieres andar como loco? Ah, ya soy más que este, ya soy más que este, ya soy más que este. Repite conmigo, en el reino, todo se rige bajo principios de Dios. Ya estamos terminando. Puedes recibir unción por visitación o impartición. Amén. La adoración provoca una visitación. Por eso Pablo y Silas estaban encerrados, pero empiezan a alabar, empiezan a adorar y provoca una visitación de Dios. Repite conmigo, la adoración provoca una visitación. Por eso mucha gente no puede adorar, porque están secos, más secos que una raíz, secos como tronco viejo. ¿Sabes cuándo te das cuenta que ya estás seco, frío, tullido, tieso espiritualmente? ¿Sabes cuándo? Cuando no puedes adorar. Ah, ya tardó mucho. Ah, ya se extendió. Ay. Es que estás seco, brother. Pero Dios quiere poner ríos de agua viva que fluyan de ti. Repite conmigo, la adoración. La adoración provoca una visitación. Veme a los ojos. Todo hijo de Dios, todo hijo de Dios, todo hijo de Dios tiene que ser un adorador. Pero yo canto bien feo, no te dije cantante, te dije adorador. Todo hijo de Dios tiene que ser un adorador. Porque la adoración provoca visitación. Por eso generalmente ni tenemos que ministrar nosotros. Estamos en adoración y el Señor empieza a ministrar. Porque la adoración provoca visitación. Amén. Pero el servicio provoca impartición. Repite conmigo. Y el servicio provoca impartición. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cómo quieres recibir impartición si no sirves? El servicio provoca impartición. El servicio provoca impartición.
¿quién recibió la impartición de Elías? Eliseo. ¿Quién recibió la impartición de Moisés? Josué. Pero Josué servía con Moisés. Cuando querían matar a Moisés, cuando los espías, 10 se le echaron encima, excepto Josué y Caleb. Josué y Caleb sirviendo con Moisés. Hubo una vez que llegó un varón, que yo quiero ser su escudero, yo quiero ahí pasarle el agua. No, cancelo. ¿Por qué? Porque tu corazón no es recto. Repite conmigo: los quejosos, los malhumorados, los que no tienen gozo, no pueden caminar al lado de un siervo de Dios. No puedes. Tu espíritu repele porque te contamina. Como siervo de Dios solo puede estar alrededor de ti gente de reino. Porque no puedes estar luchando contra las tinieblas y contra la carne del que te rodea. Dile al de al lado: así que voltea a ver al de al lado y dile: si vas a servir, sírvale, sírvale, sírvale con obediencia, con gozo, con amor, con honra, como de reino. Algunos hasta se cimbraron. La adoración provoca visitación, pero el servicio provoca impartición, porque la unción no puede ser comprada, pero puede ser provocada. Amén. Algunos nos estamos preparando para tocar instrumentos. Y es sorprendente cómo Dios está dando habilidades a los que están disponiendo su corazón. Hay hermanas que yo venía en guitarra que nomás sus deditos no coordinaban. Hágale así, hermana, sí, 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 no, así, sí, sí. Y Dios les está ayudando. Amén. La consagración a Dios provoca una visitación. Repite conmigo: la consagración provoca visitación. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros les doble ánimo, purificad vuestros corazones. La consagración provoca una visitación de Dios. Es que no siento a Dios. Pues es que no te consagras, chato. Quieres andar ahí haciendo tus pilladas, contaminarte, ensuciarte y llegar aquí y sentir a Dios. Primero arrepiéntase y enderece sus caminos. Es que yo soy, usted no es nadie. Arrepiéntase y regrese al primer amor. ¿Qué es la consagración? ¿Qué es la santidad? Exclusividad. Si soy de Dios, no soy de nadie más. Si estos oídos, mira, son para Dios, yo escucho alabanza, ¿qué voy a andar escuchando? A Shakira. Si esta boca es para bendecir, ¿qué voy a andar cantando ahí? Estas manitas, estos piecitos son para el Señor. Repite conmigo:
La consagración. La consagración provoca visitación. Es que Dios no me visita, pues conságrate. Y la asociación provoca impartición. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto trabajo dejar a la calaña. Quieren ser sabios, pero se juntan con necios. Yo cuando conocí al Señor, inmediatamente corté toda relación con la trucha, el padrino, el tachas y la rata, que eran la broda con la que me juntaba. Cambié mi número, cambié mi high five, cambié todo. Y le dije a mi madre, si me vienen a buscar, yo no estoy. Nunca estoy para esa gentuza. A partir de hoy, me junto con puros sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Júntate con sabios. ¿Qué te andas juntando ahí con los necios? Para predicarles, no te hagas. Mucha gente no ha avanzado porque se sigue juntando con necios, con gente que no agrada a Dios. Aún la familia. Escucha bien, aún la familia. Dios dice que honra a mis padres. Sí, pero tus padres no están sobre Dios. Primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y la Biblia es clara, dice: Jesús es causa de división. Y te lo explico. Cuando alguien acepta al Señor verdaderamente, el espíritu que vive en ti choca con los espíritus que están en ellos. Y empieza una lucha encarnizada. Es una guerra espiritual entre lo que está en ellos y quien está en ti. Y la gran mayoría de la gente quiere negociar. Bueno, pues tantito acá y tantito allá. No, chato. Las cosas de Dios no se negocian. Dijo el Señor: quien no niega padre, madre, hermanos por mí, no es digno de mí. Así de ese vuelo. Te voy a decir, cuando yo me convertí, fui el primer cristiano de mi casa. La pastora fue la primer cristiana de la suya. Y mi familia se me echó encima. No creas que llegué y aleluya, gloria. Se me echaron encima el avispero, pero gacho. Y no avispas chiquitas, de esas grandes, rojas. Con decirte que una vez alguien de mi familia intentó meterme un cuchillo. Me corrieron de la casa por seguir a Cristo. Me acuerdo que fui con mi pastor y me dijo: vive aquí en la congregación, hijo, aunque tú, dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo no te dejo, dice el Señor. Yo no negocié, fui radical. A lo que tope, trope. ¿Y saben qué pasó? Que cuando vieron que no iba a ceder, ahora sí el Señor me dijo: ahora sí es tiempo. Ve y predícales. Y fui y le prediqué a mi padre y aceptó a Cristo. Luego mi madre aceptó a Cristo.
Luego mis hermanos aceptaron a Cristo. Y cuando mi padre aceptó a Cristo, cuando mi madre aceptó a Cristo, ¿saben qué hicimos la pastora y yo? Que llegamos con unos mazos. Órale, vamos a romper toda la idolatría de la casa. Pum, pum, pum. Salieron como 10 costales. Y me acuerdo que mi papá dijo, ¿qué hacen? Si quieres vamos ahí, porque ya estaban separados ellos. Si quieres vamos, vamos. Toda la idolatría de la casa de mi padre. Y luego con los padres de la pastora, a romper todo. Me acuerdo que a mí me tocó romper, ellos no eran cristianos, me tocó romper una botella de vino carísima, así se veía, así de vidrio, así. ¡Tome! Yo creo que costaba como 20,000 pesos esa cosa. Y me acuerdo que después su papá dijo, ¿quién rompió mi botella? Y yo, señora, hazme invisible. Es que no se negocia el evangelio. Es que los amo, sí, pero Dios los ama más. ¿De qué sirve que les des el avión si se van a perder? Dios los ama más y por eso se quieren salvar. Los quiere salvar. Muchos de aquí, Dios ya te sacó de Egipto, de tierra de opresión y de esclavitud. ¿Para qué te regresas? Ay, es que emocional. O gobierna Cristo, o gobiernan tus emociones. Yo fui claro con mi padre y con mi madre. Les dije, los amo, pero no más que a Dios. Y jamás voy a ofender a Dios por agradarles a ustedes. Así que si algún día me piden que haga algo que ofenda a Dios, se van a quedar como el chinito, nomás milando. Porque yo nunca voy a ofender a mi Dios. Hay gente que todavía no nos habla de nuestra boda y esa fue hace 12 años. Ay, que no me invitaron. Pues ¿para qué quiero borrachos que van a ofender a Dios? Ay, ¿qué van a decir? Que digan lo que sea. Primero está Dios. Dios está hablando. ¿Con quién te asocias? Repite conmigo, la asociación provoca impartición. ¿Sabes por qué muchos de aquí andan todos tembeleques? Ay, ya no puedo, ay, ya no quiero, ay, ya no. ¿Con quién te estás asociando? Te estás asociando con gente que te tiene así. Y con quien te asocias es quien te imparte. Repite conmigo. La asociación provoca impartición. El hambre y sed por Dios provoca una visitación. El hambre y sed por Dios provoca una visitación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cómo Dios te va a visitar y te va a saciar si no tienes hambre? Es que el pastor Jock dijo que no tengamos hambre diariamente. A lo que él se refería es que una vez que Dios te llena, te tienes que mantener con hambre, pero con convicción, no movido por tus emociones, no movido por las circunstancias, no movido por tus pensamientos,
siendo inconmovible. Inconmovible. Repite conmigo. Inconmovible. El hambre y sed por Dios provoca una visitación. Amén. Pero la honra provoca una impartición. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Repite conmigo, la honra provoca impartición. Y regreso a lo mismo. ¿Quién recibió el manto de Elías? Eliseo, que lo honró. ¿Quién recibió el manto de Moisés? Josué, que lo honró. ¿Quién siguió el llamado de Jesús? A él lo seguían multitudes, pero ¿quién siguió? Los discípulos, que lo honraron, excepto uno, y ese fue quitado. Repite conmigo, la honra provoca impartición. El hambre y sed provoca visitación. Así que quizás tú digas, ¿por qué no lo percibo como otros? ¿Por qué no percibo su presencia como otros? ¿Cómo quieres tener una visitación sin adoración, sin consagración? Sin santificación. ¿Y cómo quieres tener una impartición sin servicio, sin honra, sin asociación? Escúchame bien, Kingdom Project. Estamos avanzando. Estamos avanzando. Y por eso Dios nos está equipando. Estamos avanzando. Y por eso Dios está ungiendo, está empoderando. Pero Dios te conoce. Dios te conoce. Así que hoy Dios va a impartir. Dios se va a mover. Su presencia manifiesta. Pero escúchame, iglesia. Yo espero que todos reciban.